Sí, bueno, pues ya estamos dentro, compañeros. Buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Chimo Tirado, la tertulia de Castellón Información de los miércoles, para hablar de Castellón y de lo que rute esta tarde. Hoy somos menos que otros días. Teníamos una invitada muy especial que finalmente, pues bueno, no lo hemos acordado bien y espero que contemos con ella otro día. Así que no vamos a hacer el feo de decir quién es, pero ya les aseguro que les hubiera gustado. A mí me encanta. Tengo conmigo a Miguel Ángel Mulet. Buenas tardes. Buenas tardes, Esperanza. A mí también me hubiera encantado. Es que es genial, de verdad que sí. Bueno, tenemos muy buena relación y porque es una de las personas que yo creo que de Castellón sabe más que nadie. O sea, sabe más que nadie, pues se lo ha trabajado más que nadie. Madre mía. Sí. Pero bueno, otro día será. Pero le esperamos. Esteban Ventura, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esperanza. Y Sergio Toledo por los pelos. Muy buenas tardes, Esperanza. Es que aparcar por esta zona es complicado, ¿eh? Hombre, yo tengo truco, luego te lo cuento, ¿vale? Pero tú no aparcas en el aparcamiento de Castellón Información. No me lo habían dicho, ¿no? No me lo habían chivado. Ya me Eso vino es para la para gente próxima. especial. Yo también le doy mis vueltas, con el coche. Bueno, No hablamos. has visto que Esteban y yo nos hemos puesto de acuerdo con la ropa, ¿eh? Sí. Tenemos Ya casi que lo podemos fichar, ¿no? Hoy nos hemos levantado sincronizados. Y Esperanza y yo también. Así con un buen chalequito. Tú más morado porque estás pensando en Semana Santa. También. Yo vas a ver en qué estaré pensando tan de rojo. Antes de Semana Santa pasemos por la Magdalena, ¿eh? Sí, no, yo estoy pensando en las ausencias. Correcto. Porque, bueno, yo ya sabía que Juanma y Pau no podían venir porque se han disculpado, pero bueno, sigo sin saber nada del PSOE, que ya ni siquiera se disculpan y dicen, no podremos ir. Pero, ¿y eso es porque están pasando un calvario, una Semana Santa? Pues no sé si han empezado con el Calvario, la Semana Santa, la campaña electoral o Eso es porque simplemente que aquí se dicen las cosas como se piensan y a lo mejor no les gusta. Eso ya Eso es porque no. llevan la cruz. Sí, esa es otra. Llevan la cruz. Podríamos hablar de la cruz. Yo estoy de la cruz hasta... No, pero no tanto de la cruz, sino de lo que queda de la cruz. De lo que queda. Venga, Porque empieza. ahora dicen que... Bueno, que ¿qué no- pasa con la cruz? Sergio. Bueno, trasladaron la cruz con prisa, con nocturnidad y alevosía, porque ya era, Hombre, sí, ya era de porque se nos noche. hizo de Ya era de noche. noche. Y con mucho frío, ¿eh? Sí. Y la trasladaron, urgía hacerlo el día previo de Reyes, que es una fiesta cristiana, urgía hacerlo, además, cuando la Iglesia estaba de luto por la muerte de Benedicto XVI, y resulta que después no era tan urgente porque lo que se quedaba en teoría, que era el monumento que se ha quedado ahora en el Parque el Ribalta, monolito eso, ¿no? claro, toda esa explanada de mármol, eso era lo que era el monumento franquista, se supone, porque la cruz, si no, la hubiesen destruido también, la trasladaron, según lo que ellos mismos dicen, y eso está ahí desde el día 4 de enero, estamos a 1 de febrero, Y en te 3 puedo días va a garantizar hacer un que mes, no han tocado absolutamente nada Ni una porque he piedra. pasado por allí esta mañana. ni una sí. piedra. Y tenían, respuesta, yo creo que Esteban estaba en esa comisión. Yo le pregunté hace un par de semanas en comisión, porque me sorprendía tantas prisas que tenían, y el concejal de urbanismo nos dijo que tenían 6 semanas desde que se iniciaron las obras para arreglar todo y dejar allí el jardín Sí, que iban a dejar y tal. Han pasado 4, Bueno, quedan 2, quedan muchas 2. prisas se tienen que dar en esas 2. Bueno, pero a lo mejor... Bueno, pues igual es la misma prisa que cuando quitaron la cruz. No, Igual nos está- sorprenden. Están 80.000 dentro euros. de plazo, ¿eh? 80.000 euros, sí. pero Están dentro de plazo. El lo que problema pasa es otro. Que algo me dice que no van a acabar las 2 Vale, semanas. pero cuenta cuál es el problema de fondo, porque eso están dentro de plazo. Pero ¿cuál es el otro tema de fondo? Bueno, la situación... ¿Cuál es la crítica? La crítica... Hombre, claro, que parece Pero eso sea... por nuestra parte. Que eres concejal de la oposición, o sea, que tienes una experiencia, cuenta. ¿Cuál es la crítica? Bueno, la situación real es que se ve que la empresa a la que adjudicaron, después de todo el lío, que ya habían adjudicado a otra en verano, que tal,
quería subcontratar a otra empresa y no encuentra empresa para subcontratar, que quiere hacer los trabajos y demás. Pero la realidad es que el monumento franquista sigue ahí. Yo no Bien, sé. y ahora yo lo que te digo, ¿qué hay mañana? A ver, Mañana hay ilústranos. una declaración de Verónica Ruiz como investigada. Es algo que, por hacer un poco de memoria histórica de la buena, a principio de esta legislatura se cambió el Código de Buen Gobierno. Sí. Y se cambió porque Ali Brancal tuvo que dimitir en la anterior legislatura, precisamente por estar investigada. Se cambió no para endurecerlo, porque cualquier oyente pensará, oye, pues han ido subiendo los requisitos para que no haya corrupción, para que no haya ningún delito y los representantes públicos sean representantes públicos ejemplares. No, al revés, lo que se hizo es hacer la norma más laxa, sin exigir la dimisión en caso de ser investigados, que era algo que pedía Compromís cuando estaba en la oposición, y aquí Bien. Miguel Ángel seguramente nos Pero puede dar más ¿por luz. qué declara mañana Verónica? Y declara como Ruiz? investigada precisamente por el tema de la cruz. Porque creo que fue vos el que puso una querella en los juzgados, que fue admitida por el juzgado y que la llaman a declarar en calidad de investigada, lo que antaño, Sí, imputada. según términos jurídicos, sería imputada. Vale. Dejando ya el código ético aparte. No, pero es un matiz importante porque tendría que dimitir. Si, No, en este momento si hubiese no, estado, porque se ha hubiese cambiado estado el anterior, código. no, no, si hubiese estado el código anterior. Bien, pero está llamada a declarar mañana. ¿Qué es lo que le están echando en cara a Verónica Ruiz? Bueno, Que esa es la esencia de la noticia. Bueno, pero es que es un delito, bueno, Sergio, presuntamente... Sergio, Sí. vamos a ver, si a ti los tuyos te piden que retires la cruz como monumento franquista, tú contemplas exactamente la cruz latina, que ellos no la han aceptado nunca, y todo el mazacote que tiene debajo. Bien, y ahí te surge un problema, y es que todos los cristianos te llaman la atención porque te dicen que es un símbolo religioso al que rinden culto. Y no solamente eso, es que al final el juez no pone medidas cautelares, pero te impone una condición. Y es que tú esa cruz la tienes que respetar, con lo cual has de hablar, como hicieron con todas las religiones de Castellón, a ver quién se quedaba la cruz latina. Y el obispo dijo que, bueno, que si no se la quedaba nadie y le iban a retirar, que él podía recolocarla. Claro, pero ese no era el objetivo de Verónica. Objetivo era destruirla. Era Bueno, no un tanto museo, un museo de los horrores. Sí, dijo, eso lo dijo y lo textualmente. grabé. Museo de los horrores. Era tanto retirar la cruz como toda la simbología franquista que queda ahí. Si tú resulta ahora que te has llevado la cruz, pero lo otro no lo Es tocas, prevaricación, ¿no? no, ¿a quién le estás fallando? No, A los tuyos y a los que tuyos. no son tuyos. Sí, sí, sí. Pero a los tuyos ya ¿Sí les o has no? fallado desde el momento en que has trasladado la cruz, porque bueno, Carles Mulet, que es senador, creo, de Compromís, ya lo dijo, que lo que quería es que la cruz se hubiese destruido, no trasladado, que era una victoria a medias. Desde luego, ellos querían crear un museo de los horrores y parece que no van a crear un museo de los horrores, según ellos. Pero vamos, la situación es un sainete, no de ahora, ya lleva años siendo un sainete todo lo de la cruz y la pena es que se hayan gastado 80.000 euros públicos en eso. Pero tú imagínate si mañana el juez le preguntara a Verónica, pero bueno, usted tiró la cruz porque era franquista, religiosa, ¿y por qué no ha tirado el resto? Podría ser un tema. Miguel Ángel. Vamos a ver, yo ya no me quedo en el detalle de el resto parte o todo, ¿no? Para mí hay dos cuestiones que son fundamentales. En primer lugar es pensar en la sociedad. Y en este momento es un despropósito gastar 80.000 euros cuando la ciudad tiene carencias muy importantes, desde las humanas, sociales y personales, hasta de reposición y reparación de las infraestructuras. Es que aquí no se ha hecho nada en 8 años y la ciudad está viva.
Y hay pavimentos que hay que rehacer y hay aceras que hay que rehacer. Hicieron un cambio de iluminación que no funcionó, hay que arreglarlo. Es un despropósito y un despilfarro. Eso en ese aspecto. Y en el otro aspecto no entraré en credos ni religiones, entraré en algo mucho más importante. ¿De verdad este equipo de gobierno es demócrata? ¿De verdad respeta el ayuntamiento como institución? ¿De verdad respeta los acuerdos democráticos? Todavía no ha habido nadie que se haya leído el acuerdo que se tomó en época democrática sobre el monumento a las víctimas de la violencia. Eso es gravísimo. Se tiran las normas, las leyes, la institución por el forro. No hay derecho. No hay derecho. Y había un acuerdo democrático tomado además entre todas las fuerzas en el ayuntamiento para resolver aquel problema de significación franquista, que me parece muy bien, es que ya quedó resuelto. Y ahora ellos actúan en contra de un acuerdo municipal. Esto que no se le da importancia, pues es muy grave, porque quien hace eso puede hacer muchas más trastadas. Quien rompe la dinámica democrática puede caer en el totalitarismo, que en ciertas ocasiones es la sensación que nos da. Pero y esa es la reflexión. Ellos, Miguel Ángel, recordarás que esta misma legislatura, al comienzo de esta legislatura, en 2019, se votó en el Pleno de diciembre del 19, por mayoría absoluta del Pleno, una moción sobre fiestas, que era reinstaurar la Junta de Fiestas, devolverle la autonomía y que se eligiese democráticamente por la Asamblea. Ellos mismos se saltaron ese acuerdo plenario que habían adoptado ellos. Entonces, si se saltan los suyos, imagínate los de una corporación que también era socialista, por cierto, con apoyo del Partido Comunista, del año 79. Entonces, lo grave es que es un modus operandi prácticamente. En manos de quién estamos. Ellos, Oye, el portavoz. dejar hablar también de Esteban, que hoy se me está portando muy bien y no ha metido baza todavía. Pero el portavoz, por si te sirve de entradilla, que el portavoz socialista en ese momento dijo que es que las mociones eran no vinculantes. Sí. Vale. A ver, Esteban. Pues yo lo veo todo un despropósito, pero descaradamente, sin vergüenza ninguna. Para mí lo más triste de todo ya no es lo que estaba comentando mi compañero, sino ya no es el tema de la cruz, ni temas religiosos, ni franquistas, ni nada. Simplemente hay que pensar en el presente para mirar un futuro. Y es que este equipo de gobierno siempre mira al pasado para enfrentar a la población y no estar ni siquiera en el presente. Entonces, eso es un gran problema porque es más ideología que otra cosa. Y después el gran problema y triste que es de verdad es el gobierno que tenemos. Son 3 partidos sumamente diferentes que han hecho un pacto y ahí el único objetivo es una cosa. Dos objetivos. Una, formar gobierno, que ya lo han hecho, y después son los presupuestos del ayuntamiento, que ese es el botín, realmente. Bueno, y sobre presupuestos tenemos novedades, ¿no? Sí, ahora tenemos novedades. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, en los presupuestos, se reparten el dinero a las proporciones que ellos se marcan para sus objetivos políticos, no de ciudad. Entonces, aquí cada uno tira para su casa, para sus votantes, pero no miran para el resto. Y ese es el gran problema. No están gobernando para todos, porque es que tampoco escuchan. Ellos tienen su ideología, ellos tienen su ruta y de ahí son inamovibles. Y ni escuchan. Después ellos, a mí lo que me hace más gracia de todo es que después venden la otra cara, que es participación ciudadana, que ellos están con la ciudad, están con todos los ciudadanos y que todo va de maravilla. Y es totalmente lo contrario. Cuando ellos dicen que va bien es porque va mal. Tenemos un pleno el viernes, ¿no, Sergio? Así es, tenemos un pleno el ¿Y viernes. por qué tenemos un pleno el viernes? Pues, porque a mí al principio... Pues mira, ha pasado una cosa que nunca había pasado en la vida. Bueno, al menos ¿Qué es la primera vez en la vida? Cuenta. Al menos desde que yo estoy en el ayuntamiento, unos presupuestos normalmente cuando se aprueban hay 15 días y lo normal debería ser
de que no hubieran alegaciones. Perdona, han llegado a ir a los tribunales estando... No, ya, pero no, en el sentido... Y esos presupuestos se han paralizado durante 15 días porque han habido alegaciones. Pero es que lo más chistoso es que da igual que alegues como que no, es que a ellos les da igual lo que tú digas, ellos van a pegar carpetazo y ellos van a seguir con su hoja de ruta. Entonces, ese es realmente el problema, porque las alegaciones que justamente son asociaciones vecinales, que no es que lo reclamen ahora, es que lo llevan reclamando, por ejemplo, de Rafael Cena, el tema de la Virgen de Lidón. Simplemente, tú cuando tienes un proyecto, tú lo presentas y para ti tu proyecto es el mejor. Y no hay ningún tipo de nada que pueda fallar. Y tú cuando lo presentas, después hay un equipo, o en este caso es la ciudadanía, que cuando lo ve el proyecto, pues oye, yo siempre digo que es un proyecto más enriquecedor cuando participan todos. Y es así, porque a lo mejor lo que tú crees que es lo mejor, ves otros puntos de vista que pueden enriquecer muchísimo más el proyecto que tú y mejorarlo. Vale, que no ha habido la participación ciudadana que ni se nada. requería. Ellos tenían su hoja de ruta, Y ellos lo hablamos querían de la hacer, Avenida y de encima, Lidón. pero más te voy a decir, es que del proyecto inicial a lo que ha quedado no tiene nada que ver. Sí, porque habéis visto qué bonita ha quedado la Avenida de Lidón. Me han encantado los maceteros. Bonita. Yo tengo... Y yo Bonita, lo siento, bonita. pero he mirado un poquito hacia el pasado. ¿Os acordáis de los maceteros, tú, Miguel Ángel, de la plaza de Huertos Sogueros? Sí. ¿Y recuerdas cierta frase de que era un homenaje al cemento, dicha por el portavoz socialista Pues sí. en la oposición? Es otro cúmulo de despropósitos. Indudablemente para gustos colores, ¿no? Hay quien le gusta la pintura abstracta y hay quien le gusta la figurativa. Y bueno, pues ahí para gustos colores. Pero, engañarnos no. Acércate al micro. Añaden no sé qué barbaridad de número de árboles, no quiero decir la cantidad porque me equivocaré. Dicen seguro. 300, creo. A base de añadir un parque ya existente. Esa es la manera. Poniendo unos maceteros que ya veremos en qué acaban. Porque esa experiencia, por desgracia, la hemos tenido. Y cuando ya se ha tenido una experiencia y no ha funcionado bien, hombre, lo normal es que no insistas. O que te estudies la superficie antes, porque teniendo un parking de abajo, lo prometido no se podía hacer. Yo tengo una curiosidad. El día de la inauguración. Perdona, ¿pero tú crees que van a ir a cortar la cinta? Sí. Hombre, deberían, porque es una obra estrella de la No alcaldesa. estamos ya en fechas preelectorales. Aún no. Normalmente ¿Aún cuando se puede? se termina... Hasta la semana después de Magdalena se puede. Cuando se termina una gran obra de este calibre, hay que sacar pecho y tú vas allá a inaugurar tu gran proyecto. Digo yo, ¿no? Es lo que yo haría si fuera un gran proyecto. De la legislatura. Pero la cuestión es, si van a hacer la inauguración, primero si la hacen, y si la van a hacer, ¿en qué tramo? Eso es lo curioso, Hombre, porque sí. de la avenida de la Plaza María Agustina hasta el Tombatosals, yo te digo que ahí no va a haber Están ninguna contentos. cintita para cortar. Va a ser de Tombatosal a la Basílica. Hombre, en la Basílica se está muy bien. Sí, claro. Miguel Ángel. Según quién. No, estamos en lo mismo, ¿no? Sí que habrá inauguración, ya veremos cómo la organizan y cómo la preservan, pero la tendrá que, la va a hacer. Pero es lo que ya hemos hablado tantas veces, ¿no? Aparte de los aspectos estéticos, aparte de que la ciudadanía al final acepta y va aceptando las cosas porque no tiene más remedio, esto se ha hecho mal desde el primer momento. Y se ha hecho mal y ha pasado, tú decías, no ha pasado nunca. No, sí que han habido alegaciones a presupuestos y han habido problemas importantes. Lo que no han habido alegaciones, por lo menos en la época en la que nosotros estábamos, era directamente de las asociaciones vecinales. Eso sí A los no. presupuestos no. Eso sí que no. Entonces... Podían esto ir, lo- al, pleno, podían ir es- al salón de plenos pero a esa chillar. era la sin novedad. ningún problema, Le acaban de sin dar ningún presupuesto. problema, que ahora por cierto no les dejan. Pero volvemos a lo mismo, es gobernar para la ciudad de espaldas a la ciudad. Exactamente. ¿Qué es lo que nos están ofreciendo? Y encima, en una época realmente grave,
porque estamos oyendo al tejido social que clama al cielo porque, bueno, pues la economía está como está. Estamos oyendo al tejido, a los comercios, a los pequeños empresarios que lo están pasando francamente mal. Y estamos oyendo a los vecinos que están pidiendo algo diferente a lo que se les está ofreciendo. A mí me ha llamado la atención, Miguel Ángel, y gastar el dinero, es que eso no es gastar el que dinero. en una de las eso es tirar alegaciones el dinero. pide que se supriman obras absurdas, ¿se llaman? ¿O obras? Sí, así lo dice. Para hacer obras que necesitan los vecinos. Vamos a ver, pero es que aún no hemos Una de las acabado una alegaciones. y ya empezamos con otra. Estos días estamos viendo cómo se levanta la Plaza de la Paz. De verdad, podría gustarte más o menos, no lo discuto, seguro que habrá uno que le gustará de una manera y otro que le gustará, pero la obra estaba bien hecha y no estaba en mal estado. Y sin embargo hay otras zonas de la ciudad que sí que lo están. Si tienes ese dinero, gástalo. Y no me vale aquello de que el proyecto es un proyecto europeo y no se puede cambiar, porque bien que cambiaron el Caminás por el Camino a la Plana, que por cierto me pareció bien, porque además era una obra que nosotros hubiéramos deseado hacer en nuestra época. Bien que lo pudieron cambiar, pues igual que lo pudieron cambiar allí, lo podían haber cambiado para otras cosas. El centro de Castellón, las calles del centro de Castellón necesitan una reparación. El porque centro no... y en lo que no es centro, Déjame acabar. Es que pretenden decir que el proyecto es para el centro. Claro que lo que no es el centro. Pues no hay dinero que invertir en barrios, en periferia, en parques, en avenidas. Claro que sí, pero ellos están diciendo que es que querían un proyecto para el centro. Chicos, si quieres un proyecto para el centro y tienes dinero, porque parece ser que lo has conseguido de Europa, utilízalo en la calle Mealla, en la calle Cervantes, en la calle Antonio Maura, en tantas y tantas calles del centro histórico de Castellón que necesitan reparación, necesitan cuidado, porque tener una ciudad no es, me la dejan y yo paso, me dedico a hacer mis cosas, no. Una de tus obligaciones como concejal, como alcaldesa, es cuidar tu ciudad, que es donde viven los ciudadanos. Y eso no se está haciendo. Al final, por hacer un repaso de todo lo que habéis comentado, las alegaciones son un síntoma. Son un síntoma de no haber... ¿Os puedo hacer una pequeña interrupción? Lo digo porque yo sé de qué va el tema, pero nos hemos metido de lleno y quizá cabría comentarle a las personas que nos están siguiendo que los presupuestos se aprobaron el 30 de diciembre, que por ley hay que publicarlos en el Boletín Oficial de la Provincia y abrir un plazo de exposición pública de 15 días, con lo cual el presupuesto no entrará en función hasta que no haya pasado ese plazo. Durante ese tiempo se pueden presentar alegaciones por parte de entidades, de personas, individuales o colectivas. Y si se presentan alegaciones, que no es la primera vez que se presentan, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es estudiarlas. Pero vecinales, ¿no? Vamos a ver, tú la historia del ayuntamiento... No, la historia no. Yo hablo de los 4 años que yo estoy. De tus 4 años. Claro, exactamente. Para mí eso es lo sorprendente. Pero bueno, de lo que se trata es de que si esas alegaciones las aceptas o las rechazas. Pero tienes que convocar un pleno, que es el que se va a celebrar el viernes, donde primero tienes que prorrogar el presupuesto del año pasado, porque como no ha entrado en función el de este año, el 1 de enero, legalmente tú tienes que aprobar la prórroga del de 2022. Segundo, las alegaciones que se han presentado, en este caso, las van a desestimar. Y en tercer lugar, volverán a aprobar definitivamente los presupuestos del 2023, que entrarán en vigor cuando se aprueben en el Boletín Oficial de la Provincia, ¿no?
Claro. O sea, No, ese cuando es se el aprueben, tema. no. No, cuando Directamente. Cuando se publique. se No, publique. Cuando se publique. cuando se publiquen. Cuando- ¿eh? Sí. Que será... Pero después de los periodos de exposición. Claro, que será... Pero hay que el lunes. volver a exponer. No, ahora ya no. Ahora ya no. Será el lunes, pero sí, Bien. efectivamente, Esperanza viene Y explicado ahora todo. está muy que bien las dos explicado. alegaciones han sido presentadas por asociaciones vecinales. Correcto, Sergio. por la Asociación de Vecinos de Rafa la Fena y la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Castellón. Dos alegaciones que no son las mismas, que son diferentes. Una habla de la zona de bajas emisiones y toda esa restricción de acceso de tráfico rodado al centro de la ciudad, toda la almendra que se va a crear de Castellón Central con cámaras que multan y demás. Y la otra alegación habla más, pues como decías antes, de obras innecesarias, de falta de limpieza, de falta de iluminación. Pide bajada de impuestos. Pide bajada de impuestos, efectivamente. Pero al final, lo que comentaba, esas alegaciones son un síntoma. Un síntoma de cómo se han hecho los presupuestos. Estos presupuestos son los primeros de toda la legislatura que se han aprobado en el año que toca, que era 2022, siendo los presupuestos del 23. Los primeros. Hubo dos presupuestos que se aprobaron 7 meses y entraron en vigor a los 9 meses después de empezar el año, y los presupuestos del año pasado se aprobaron en febrero, ¿vale? Los primeros. Pero es que siendo los primeros no significa que se haya hecho mejor, al contrario. Se han hecho unos presupuestos en los que se mantenía la mayoría de partidas respecto a las del año anterior y no se han hablado con nadie. Es que no se han sentado absolutamente con nadie, con ningún tipo de colectivo, ni vecinal, ni asociativo de ningún tipo, ni cultural, para hacer los presupuestos. Entonces, es normal que al final pues ha habido dos asociaciones, como podrían haber sido más, porque las fechas eran las que eran, también hay que decirlo, que han alegado, porque ellos aprueban el presupuesto a final de año, justo antes de Nochevieja. Los días, que son días hábiles, empiezan a contar esos días, Nochevieja, el periodo antes de Reyes y demás, y acaban el día 23. Las alegaciones se presentan, pues no sé si una es el día 23 y otra el 21 o algo así. Bueno, En tiempo y forma. se presentan en tiempo y forma, pero al final del periodo. En menos de una semana se han leído las alegaciones, han preparado los informes técnicos necesarios, las han estudiado su viabilidad y las han resuelto. Entonces a mí me maravilla, porque no son capaces de aprobar un presupuesto en el año que toca y sí que son capaces de resolver unas alegaciones en menos de una semana. O sea, yo no ¿Veis sé por lo que me hubiera gustado que estuviera aquí el PSOE y Compromiso? cómo es esto, pero bueno. Pero lo que es más grave es que el presupuesto no entra en vigor, ya debería haber entrado en vigor el día 24, no entra en vigor el 24, ahora entrará en vigor, pues entiendo que el lunes. Y los bonos de comercio que sacaron para Navidad no se han podido pagar a los comercios. ¿Por qué? Porque los hicieron con cargo al presupuesto del 23. En lugar de hacerlo con cargo al presupuesto del 22, que les sobraron más de 30 millones de euros sin ejecutar, en lugar de hacerlo a cargo del 22, lo hicieron a cargo del presupuesto del 23. Y entonces los comercios están sin cobrar los bonos comerciales de la campaña que sacaron en Navidad. Y están sin cobrarlos, van a estar sin cobrarlos casi mes y medio. Sí, como también son tan ágiles para pagar. Claro, sí, para eso seguro que no tardarán una semana. Ya verás, como en cuanto se active el presupuesto, a la semana no lo han cobrado los comercios todavía. Y después, dos apuntes más sobre los temas que habéis puesto encima de la mesa. Lo de que ha pasado por encima lo de público en el Pleno, ahora con el tema de la reforma, impiden al público acceder al Pleno. Acceden quien quieren, porque hay personas, quitando los medios de comunicación, hay personas que, no sé, deben tener un abono de temporada en el Pleno, porque siempre pueden entrar, no tienen nunca problemas de aforo. Pero en el último Pleno no dejaron entrar ni a representantes de policía, ni a representantes de marjalería. Pudo entrar la de Rafa la Fena, llorando casi para poder entrar, y no dejar entrar a nadie. O sea, no solamente es que no les escuchan, sino que tampoco quieren asumir la crítica cuando les tienen delante. Y además tuvieron un problema, que les falló el streaming y tampoco se podía seguir el pleno a distancia. Y sobre la avenida Lidón, bueno, yo creo que si hacen inauguración la tendrán que hacer del tramo, como decía Esteban, del tramo de los Bueyes hacia Lidón.
porque Esperanza se acordará, porque creo que estaba allí en primera persona, lo que pasó cuando la ministra visitó Castellón y la llevaron a hacer un paseo por las obras del Lidón. Sí, y la policía tuvo que ir quitando a los vecinos que se manifestaban. Y empujones, bueno, en fin. Pero al final, la Avenida Lidón, y yo hablo como vecino de la Avenida Lidón, ya no como concejal ni como miembro del Partido Popular, sino como vecino nos dificulta la vida a los vecinos, nos hace dar más vueltas, nos hace consumir más CO2 Oye, a la ¿y atmósfera. cuenta cómo le llaman a los bancos? Ataúdes, porque tienen la forma, ¿eh? La verdad es que no tienen respaldo, es una avenida que bueno, cualquiera que haya ido por la Avenida Lidón ve que va de todo, pasea de todo, pero sobre todo, especialmente gente mayor, que pasean por allí por la mañana. Bueno, pues ahora tienen concretamente 7 bancos que tienen respaldo en toda la avenida. El resto de bancos no tienen respaldo. Lo que yo no entiendo es qué han hecho con los otros bancos, que eran bancos de madera, que estaban en buen estado, los han retirado y no los han puesto en ningún otro sitio. Y es la obra, como decía Miguel Ángel, no de la legislatura, sino de las 2 legislaturas, porque ha costado más de lo que costó el Camino a la Plana. Pero es que el Camino a la Plana, igual que en el Caminás, nadie se quejó de las obras. Nadie. ¿Por qué? Porque sí que eran obras necesarias, que han mejorado un vial. Hombre, hubo alguna crítica y alguna apuesta de que no pasaba un autobús. Efectivamente, y que tenían que ir despacito. Yo recuerdo un artículo de Esperanza que decía, podrán circular 2 coches, pero despacito. Sí, claro. Pero aparte de eso, y de deficiencias de la obra que podríamos hablar, como que el Camino a la Plana, una vez que lo haces, pues podrías haber metido el alcantarillado para solucionar el problema que ahora van a tener con el desarrollo del plan general. Aparte de eso, es verdad que el Camino a la Plana está mejor de lo que estaba antes, como es normal, porque han invertido allí un dinero y está mejor. Con el Caminás hubiese pasado lo mismo, pero con Lidón era una obra que no era necesaria. Y se van a gastar casi 4 millones de euros, contándolas, son 3,3, más ahora los 300.000 euros de más que se van a gastar en las calles que adyacentes. hacen culo de saco. Correcto. Entonces, se van a gastar todo ese dinero, siendo la obra más importante de todo su gobierno, de las 2 legislaturas, teniendo a los vecinos en contra, a los comercios en contra y no pudiendo lucir esa inauguración como les gustaría. Bueno. Lo triste de la Avenida Virgen de Lidón, aparte de la obra, ¿no? No vamos a repetirnos un poco en la historia, que yo creo que ya todo el mundo lo hemos dejado bastante claro y ya todo el mundo es conocedor. Yo en el Pleno le recriminé a la concejala de Comercio el que no se pasara a visitarlos. El que no la conocen. Es cierto, ¿no? Y es así, es que no la conocen, no es que no le echan cara. Pero la cuestión es, primero, que no fue ni antes de tomar una medida ni después, ¿no? Pero es que lo triste es cuando tú escuchabas realmente a los comercios, porque realmente han vivido un calvario y viven todavía, y un drama, pero no sé de qué comercio llevaba más drama, cuál era el peor drama, ¿no? Pero ya no es cuestión, porque aquí cuando el ayuntamiento lo enfoca, no, es que son comercios, sí. Hay 2 tipos de economías, hay 2 tipos de economías. Está la del propio comercio, que tiene sus gastos, pues el alquiler, pagar autónomos, la luz, el agua, proveedores, personal. Y después está la economía familiar. Si tú no puedes cubrir ni el alquiler del alquiler del negocio, que no llegas ni para gastos, es que no tienes nada para el tema familiar. Y muchos de los comercios de ahí han vivido dramas que no tenían ni un cartón de leche en la nevera. Eso es un drama. Y muchos con mucho miedo y noches sin dormir, porque muchos tienen su patrimonio invertidos en el negocio. Otros han tenido que abrir hipotecas para poder sacar dinero para hacer frente a unos gastos que todavía no saben cuándo se van a recuperar. Y hay comercios que van a tener el cierre y encima endeudados. Sí. Y eso es un drama. Y eso el gobierno no tiene ningún tipo de sensibilidad. Ninguno. Ya han cerrado, y encima tú... La abuela cerró. Eso es un drama. Y el gobierno y el ayuntamiento está para... Yo no digo que sean supermanes, a ver si me entiendes. Pero que bueno, que se podía haber evitado muchísimas cosas. Sí. Entonces, esa parte, ellos, es realmente para mí lo más triste.
Porque es que ya no es que aquí no estamos hablando, que la obra te puede gustar o no te puede gustar. Y cualquier obra perjudica a cualquier comercio o que haya por la zona, porque esto es así. Pero que bueno, si tú sabes que es así, pues tienes que prevenir, tienes que tomar unas decisiones para ayudar a los comerciantes, para que no cierren, para que no se arruinen, para que no cojan depresiones, para que no tiren al personal y que haya más paro. Es que ellos lanzan las cosas sin saber y sin... Bueno, es que yo tampoco sé, es que la forma de trabajar que tiene este gobierno, la verdad que es totalmente totalitario, es que no tiene otra palabra. Pero fíjate, Esteban, un dato para que veamos la estabilidad que tiene este gobierno y cómo llega a gestionar y cómo funciona internamente. Mientras han durado las obras de la Avenida Lidón, desde que comenzaron hasta que acabaron, ha habido 3 concejales de comercio diferentes. 3 diferentes. Sí. Entonces no le ponen cara a ella, a la actual concejal, pero no le han puesto cara ni a la del medio ni a la anterior. Ni a la primera. Miguel Ángel, ¿qué no, he visto? En lo que dicen estoy totalmente de acuerdo, pero 2 reflexiones. Venga. Una histórica... No, todavía no hemos llegado a la distopía, eso ya llegaremos. Dos reflexiones sobre el tema. Dos reflexiones sobre el tema. Una histórica y otra sobre lo que ha comentado Sergio. Y ha hecho, como no podía ser de otra manera, una exposición totalmente clara y contundente. Más claro no lo podía explicar. Pero yo te diría que has cometido un error, solo uno. Pobre Sergio, caray, ¿cómo lo llevamos? No sobraron 30 millones. No se supieron gestionar. Efectivamente. Eso se llama incapacidad, irresponsabilidad o desidia. Y eso es en manos de quien estamos. Es decir, vuelvo a lo mismo. Cuando uno asume el acta de concejal, asume una gran responsabilidad. Cuando uno es nombrado alcalde, asume una grandísima responsabilidad. ¿Qué quiere decir que sobraron 30 millones? No se gestionaron. Y el no gestionar es no trabajar. O porque eres por incapacidad o por desidia. Pero es porque no saben. Y eso es grave. Y una reflexión histórica. Estáis hablando del parque, ahora de los laterales, el incremento de presupuesto. ¿Tú no recuerdas cuando nos echaban en cara, incluso pretendían denunciarnos, que en el auditorio había en el parque del auditorio había demasiado hormigón? Sí. Bueno, pues ahora están poniendo losas de hormigón, pasillos de hormigón, franjas de hormigón. Para hacer zonas de sombra aquí. Bueno, para hacer lo que sea. Pero recuerda perfectamente, y esto es un apunte histórico, que nos pretendían denunciar porque en el parque del auditorio había demasiado hormigón. Y en Huertos Jugueros también. Bueno, pero yo estoy hablando de la obra en concreto. Sí. Al final es una avenida de cemento. Mira, para que aterrice el Falcon. Los bancos. Soy la inauguración. Eso es porque viene la inauguración Pedro Sánchez. Ya llega en el Falcon a aterrizar allí y. Los ataúdes son de Murcia. ¿También? Son de Murcia. La cerámica de Albacete. Sí. No hay nada de Castellón porque la alcaldesa Amparo Marco dijo al principio de la obra cerámica de Castellón. Claro, que iba a ser una puesta en valor de la cerámica de Castellón y demás. Bueno, pues es que no hay. Una mentira más de ella. Y además iba a hacer un Vía Crucis y se lo han cargado. No, pero están montando. Ahora están poniéndolo. Ahora. Ojo, hay que decirlo, Están reponiendo. Pero no lo ha hecho, bien eso puesto, estaba, pero bueno, eso es otra cosa. Os animo a ver la estación que hay justo al lado de Tombatosals. Hay un azulejo así y otro así, ¿vale? Para que me vean en la cámara, no sé, puedes meter el pie en medio, no nos han puesto ni bien. Pero el tema es que el modus operandi de la avenida para poner más árboles, porque la crítica que llevamos haciendo desde verano es, oye, pues esto tanto verde que iba a haber y es todo cemento, ha sido ahora poner árboles por donde se pueda, con macetas o picando lo que ya había hecho para plantar un árbol en medio. Entre palmera y palmera han picado, han hecho el agujero y han plantado el árbol. Que era primero curva, después línea, después media curva, después línea. Sí. Entonces, la línea de la curva. Es todo un despropósito. Esa obra no empezó bien, no va a acabar bien. Después,
habrá gente que dirá, que esto lo ha comentado Esperanza, oye, pues hay gente que le gusta, por supuesto. Habrá gente, especialmente que no vive allí, que va a pasear los domingos y que dirá, oye, pues ha quedado bien, y hay más sitio para pasear. Claro, pero es que nos hemos gastado 3,5 millones de euros. Si no hubiese quedado mejor, alguien tendría que haberse ido a casa. Yo espero que a la inauguración la policía no vaya. Es que ese es Y si otro tema que si van, tendrían que asistir sin porque ropa. están contentos. Hombre, desnudos La policía tendrá que cumplir órdenes. Es que no tienen vestuario. No le echemos la culpa a la policía, pobre. A ver. Vamos a ver. Pero es que esto yo lo digo porque no tienen vestuario. Aquí el señor suele traer una distopía que como no abordemos ya no dará tiempo. Venga, así que vamos allá. Escuchamos a Miguel Ángel. Y no tiene nada que ver con esto, con el pero vestuario de tiene la mucho policía. que ver con el espacio en el que nos movemos, vivimos, habitamos y queremos vivir. Si un musulmán agrede y mata a un religioso cristiano, es un asesinato por motivos religiosos, ¿o no? Si el hombre y la mujer no son iguales ante la ley, es una injusticia y un atentado contra la Declaración de los Derechos Humanos, ¿o no? Si no estás de acuerdo con las tesis comunistas, no eres un fascista, sino simplemente un discrepante, ¿o no? Completamente de acuerdo. Ahora hablar. Oye, esa es del libro. Esas distopías te las tendrías que apuntar y haríamos almanaques tipo esos que venden de Mafalda. Cada día una distopía de Miguel Ángel Mulet, porque son reflexiones muy buenas. No, pero lo que apuntas no estaría mal, un libro de distopías. Sí. Yo lo compraría. Ahí te lo dejo. Yo también. Eso sí, si me lo Pero sí, lo que comentas es así. Por desgracia, estamos en un momento político en el que hablamos más desde la trinchera, ¿no? Y parece que si no estás conmigo, estás contra mí. Ya eres el polo opuesto. Si no eres comunista, es que eres fascista. Bueno, yo creo que hace falta moderación. La gente está crispada. Poner un poco... y la gente está, pues que le preocupa su bolsillo, que la vida cada vez está más cara, el trabajo, pues ahí está, pues trabajo 3 meses, complicado. Después, claro, está todo es que está muy complicado. Las empresas inertes. Y encima te venden que estás estupendamente. Exactamente. Entonces, claro, la gente sabe la realidad. Lo que no sabe es la realidad, lo que sucede dentro del ayuntamiento. Pero la realidad de la vida lo sabe perfectamente. Vamos a ver, el pasado jueves hubo pleno en el ayuntamiento. Y antes del pleno teníamos a la Policía Local de Castellón y los amos que se manifestaron en la Plaza Mayor para reivindicar una serie de cosas, más inversiones en seguridad, que se ajustaran los cuadrantes, bueno, y había reivindicaciones económicas y laborales. Y cuando empezó el pleno realizaron una pitada de lujo porque se les escuchó muy bien y nada, luego ya se disolvieron y demás. Esteban, tú saliste a pedir en ruegos y preguntas para defender lo que pedía la policía local, ¿no? Bueno, ¿Fue Esteban? Es que salí yo a contestar a Octavio. Él habló del tema de Ischia, del papá, niño. del Sí, niño. que ese tema lo tenemos que abordar otro día, pero quiero que lo abordemos completo. A ver, yo en mi intervención lo que sí que dije que el silencio no se compra, que es lo que intentó este equipo de gobierno para paralizar lo que es la manifestación de la policía local. Y eso es lo que hicieron, intentar sobornar o secuestrar lo que es la manifestación. ¿Por? Ellos ¿Les ofrecían aumento de sueldo o algo? Les ofrecían 250.000 euros para pagar lo que son las horas y tal y cual, pero claro, solo se quedaban en eso y todas las reivindicaciones que ellos también solicitaban se quedaban en estudio. Y la jugada les salió mal porque no aceptaron ese acuerdo. Por eso el señor Traves decía que ellos no son los que no querían sentarse. No, es que usted cuando se sienta en la mesa lo que no puede es chantajearlos.
Sí. Eso para empezar. Vale, yo de eso no sabía nada. Y después, por ejemplo, a mí me parece un despropósito. Realmente lo del concejal Traver es un despropósito, pero en porque consideración. Una de las reivindicaciones era que, eso sí que me lo habían comentado varias veces, que el vestuario de invierno les tomaron medidas y tal, pero que no les llega. Y que algunos tienen el vestuario de años anteriores destrozado, y los hay incluso que están vistiendo ropa de otras policías de las que proceden, quitándoles y cambiando el escudo. O sea, y pues no lo sé, por eso Esteban decía, pero que vayan vestidos. Bueno, pues que Claro, no vengan desnudos, al final, hombre, porque que no toca, tenemos a sí. gente de la policía local Sí. con el uniforme de compañeros de Burriana. Sí. Mira hasta qué punto está la historia. Pero lo peor es la actitud que está teniendo el concejal de seguridad. Primero, que tú no puedes arremeter contra tu gente, porque es, en teoría, digo en teoría porque Es que estuvo fuerte. él no puede hacer esas declaraciones porque son totalmente inapropiadas. Yo creo que se metió en un jardín que no todavía, a fecha de hoy, todavía no ha sabido salir. Al revés. Y la cuestión es que... Va más. Mira, Se va metiendo en el jardín. León Ramás. Oye, pues mira, pues me he equivocado. Oye, que todos somos personas y nos equivocamos. Yo cuando me equivoco soy el primero que lo reconozco. ¿Sabéis a cuánto se cotizaba el vídeo del pleno? Sí, ¿no? Pero pues me lo puedo imaginar, No, lo digo porque cuando salió Octavio Traver a hablar y tal y cual, como ya habían avisado que el pleno se estaba grabando pero no se podía retransmitir por streaming, yo estoy en los plenos y luego lo que hago es recuperar la grabación para sacar un corte de voz o algo. Pero como ya habían avisado que no se estaba transmitiendo, yo saqué el móvil y fui cogiéndole trocitos, porque tampoco puedes, porque es que estuvo 17 minutos contestando o 20, o sea... Para el próximo pleno una cosa... tienes que llevarte un trípode. Tú te dejas el móvil ahí enchufado, Hombre. que grabe y... Vamos a ver, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Otra Sí. gravedad. ¿Por qué? Tú Pues dices, porque lo has le dicho. preguntó a la alcaldesa ¿Por qué? si tenía tiempo yo te limitado diré y por ella qué. me dijo que no. No, en cuanto a lo que has dicho, ¿sabéis a cuánto se cotiza el vídeo? Falta de transparencia. Sí. Lo que ellos tantas veces han reivindicado. Pues ¿eh? es que yo lo que Falta de grabé, transparencia. luego me lo pedían y lo hablé con Octavio, digo, mira, perdona si no está todo, es que hay una cosa de lo que has puesto que lo cortaste, digo, es que yo no sé lo que vas a contar, entonces yo cuando llevo 1 minuto y pico corto y intento sacar pues un vídeo, Pero... eso. Pero claro, fíjate, los policías iban locos para obtener el vídeo claro. y escucharlo de primera mano pero porque fue un, estaban muy fue un calentitos. despropósito. Pero es que Esperanza, encima muy calentitos. la historia no termina en el pleno. Yo quiero hablar. No, pero un inciso. Bueno, acaba. La cuestión de que, aparte que yo creo que no estuvo absolutamente nada acertado y que tampoco acepta ningún tipo de crítica, es que la historia no se quedó solo en el pleno. Es que después él aún continúa alimentando la llama y cabreando más a la gente, porque en sus redes sociales aún está él arremetiendo contra todos. Y eso es lo que no puede ser. Entonces, él lo que tendría que hacer son dos cosas. O callarse y que las cosas se calmen y sentarse con ellos para ver realmente las necesidades que tiene la policía, y después que convoque el Consejo de Seguridad, que eso hace ya 3 años que eso ni se ha convocado. Entonces, yo creo que él no está haciendo bien su trabajo y yo creo que si el puesto le viene grande, pues tendría que dejar a algún compañero paso a ver si lo hace mejor. A ver, Sergio. A ver, varias cosas. Bueno, Pero Esperanza... explicarle un poco también a los oyentes que, Eso. en qué metió la pata, Hay porque que- claro, si no... Hay que explicar. Esperanza, que es cronista oficial de los plenos prácticamente, recordará que una vez el compañero Vicente Vidal de Ciudadanos hizo una intervención que se alargó en el tiempo, en ese mismo turno, que no hay límite de tiempo, se alargó en el tiempo y le llamaron la atención y le dijeron que tenía que ir concretamente a lo que
pedía y tal. En este caso no hubo llamamiento por parte de la alcaldesa. Pues la alcaldesa intentó que fuera el grano 7 veces. Sí. Pero él estaba Después, en su libro, él estaba en su URL y de ahí no salía. Lo digo Venga, Sergio. porque el funcionamiento del Pleno también sería para comentar, que no es precisamente equitativo, según quien hable. Y por poner en situación a los oyentes, se manifestaron 1/3 de la plantilla de la policía. Ojo, esto no es una huelga, no hay servicios mínimos. 1/3 significa que ese tercio estaba en su casa de día libre o que no trabajaba. Después estaban todos los que trabajaban, que no podían acudir. Se manifestaron más de 100 policías y agentes de movilidad, y esos policías no se manifiestan porque sí. Pero, como decíais, es que el señor Traver sale al Pleno, sale a contestar una pregunta de Ciudadanos que no iba por el tema de la manifestación, pero se mete él solo en el jardín explicando, según sus palabras... Hombre, yo creo que fue a raíz de la intervención cuando le dijeron de los 150.000 euros que el silencio no se compra. Él sale para coger y criticar a los sindicatos policiales. Sí, que no eran los mayoritarios. Y resulta que se estaban habían todos. sumado. Estaban todos. Y resulta Comisiones. que a la hora de la manifestación se sumaron UGT y comisiones. Aunque no convocaban, estaban. Después empezó a meterse con los representantes sindicales. Que los representantes sindicales son representantes sindicales. El que dice que es sindicalista no actúan como agentes de la policía. Se empezó a meter con el trabajo de esos agentes que son representantes sindicales. Después con la policía. Y después acabó diciendo que si la policía cobraba mucho y no tenía por qué quejarse. Que Más que alguna cobraban familia. más que muchas familias y que por tanto, todo esto, claro, tú escuchas claro. eso y dices, yo la verdad es que creo que ahí... Claro, pero es que, ahí se pasó lejos de corregir, coge y en sus redes sociales, yo se lo agradezco porque al final le voy a contratar de community manager, me hizo publicidad de mi vídeo también en sus redes sociales, se pone a poner dos publicaciones diferentes, 2 días, los 2 días siguientes, tanto el viernes como el sábado, hablando del tema. Y después escribe un artículo en prensa hablando del tema. Sigue profundizando, se ha metido ya, no es un jardín, ya es un laberinto del que va a ser complicado que como salga. el de Peñíscola, ¿no? Pero es que esto ya lo hemos vivido. Porque esto Eso es el día a día. hace unos años con el concejal de seguridad, Omar Braina, vivimos también una situación similar, si recordáis. El Consejo Local de Seguridad no se convoca desde 2015. Fue Alfonso Bataller el último que convocó el Consejo Local de Seguridad. 8 años. Pero es que el concejal ha demostrado... La alcaldesa le decía, por favor, señor Trever, responda al segundo ruego, y al otro, no, pero ¿le parece justo que la policía cobre? Porque cobran tanto que no sé qué. Y la alcaldesa, por favor, señor Trever. Y la oposición jaleaba. Y claro, la alcaldesa, ya sé yo lo que tengo que hacer. Madre que Estaba fue fuera de sí. Estaba Hombre, fuera de sí. ¿y tú cómo estarías? Porque es que el otro pasaba de ella completamente. Y claro, pues ella le dijo, no, tómese su tiempo. Pero claro, tú dices, tómese su tiempo. Y aquello iba por los 13, 14, 15, 18 minutos. La policía lleva en 7 años 5 concejales de policía. Antes hablábamos de 3 de comercio, 5 de policía en 7 años. Y sin solucionar los problemas que tienen, que ya no son solamente económicos, sino son de medios, como decíais antes, los uniformes, pero también los coches. Los 7 coches que hay con cápsula de detención, o sea, en el que se traslada a detenidos, los 7 coches han tenido problemas. Están en mal estado, incluso uno ha tenido un accidente por el fallo de los frenos. Y en lugar, fallaron los frenos y tuvo un accidente. Un coche de policía con cápsula de detención. En lugar de asumir esto y empezar a buscar la forma de solucionar el problema, al contrario. Lo niegas, dices que los coches están en buen estado y no pones solución. Pues así seguiremos, aparte de que siguen faltando muchos medios. Yo, por hacer simplemente, Miguel Ángel Mulet, en el año 95 era concejal del Ayuntamiento de Castellón. En el año 95, y estoy diciendo año 95 porque hace ya
28 años, ¿no? Del año 95, hace 28 años eran los mismos agentes de policía que tenemos ahora. La diferencia es que ahora tenemos 20.000 personas más en Castellón viviendo y el presupuesto del ayuntamiento es casi el doble que entonces. Y tenemos los mismos agentes. Miguel Ángel, ¿algo que decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Me llama la... No, vamos a ver. Es que vuelvo a lo de antes. Es que veo habéis hablado del Código de Buen Gobierno. Ellos que insistieron para que fuéramos en contra de los principios del Estado de Derecho. Y así nosotros, con la voluntad de que firmáramos todos, de que lo asumiéramos todos, aceptamos su juego. Ahora vienen y lo cambian. Son incapaces de gestionar el presupuesto, son incapaces de destinar el dinero adecuadamente, son capaces de embestir contra la policía local, por favor. Y encima, bueno, lo que te estás diciendo, con carencia de recursos, con carencia de medios, sin evolucionar. Pues a mí que me digan cómo se llama eso, me duele en el alma, porque al final son los que tienen el gobierno de mi pueblo, de mi ciudad, de mi Castellón, del que yo amo y quiero, y en el que quiero vivir a gusto. Entonces, oír todas estas cosas en primera persona, porque ellos ahora son concejales, de verdad que no me indigna, me duele muchísimo estar en manos de esto. Igual que la historia, que ya estoy harto, No, es que yo estoy atada de pies y manos, yo estoy condicionada. Pues si no puedes hacer las cosas como tú crees que las debes hacer, vete a casa. Pero no me vengas tapándote con otras personas, con otros concejales a los cuales tú has dado la delegación, porque las delegaciones las ha dado la alcaldesa. Correcto. A mí me parece muy bien que a la hora de negociar, incluso siendo todos del mismo partido, los diferentes concejales delegados, cuando nos sentábamos con el presupuesto, después de haber escuchado a la sociedad civil, yo quería cosas para cultura, otros quería cosas para seguridad, otro quería cosas para su distrito, y nos teníamos que sentar y a veces había incluso tensiones. Eso es normal, pero no te escondas detrás de que no puedo hacer porque no me dejan. Mira, te cuento una última. Ya puedes contarlo muy rápido porque estamos cerrando un minuto y cerramos. Muy rápido, fíjate, en fiestas, con todos los problemas que ha habido, ahora el circo en Madalena, en lugar de montarlo fuera, lo montan dentro del Palau para ahorrarse las gradas. El Sopar de Colles veremos dónde se puede hacer, porque en el Palau no será. ¿Circo? O no será el lunes. ¿El circo en el Palau? El circo que montan en Madalena. Lo montan dentro del Palau para ahorrarse las gradas. Que eso significa que los presupuestos no los han negociado bien. Pero vamos, lo que no sirve de excusa... ¿O es que ya hay previsión de lluvia? A lo mejor por si acaso. Pero Amparo Marco no tiene excusa ni que gobierne con los que gobierna, porque tuvo la posibilidad de gobernar con Ciudadanos y no quiso, y tampoco de la lista municipal que hizo, porque como ella misma dijo en una rueda de prensa hace poquito, la lista la hace exclusivamente ella, así que los ha elegido ella. Señores, estamos llegando al final. Que sepáis, por si no os habéis enterado, que el domingo fue la procesión de San Antonio. Sí, aunque tú estuviste allí, ¿verdad? Sí, aunque el cartel pues era animalista. Sí. Estamos cerrando. Y que la Madalena volverá por sus recorridos antiguos y por la calle Mayor. Así que ya hablaremos más largo y tendido la semana que viene, si no falla la cosa. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y nos vemos el próximo miércoles en la tertulia de Chimo Tirado.